Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. A ver, Buenas tardes. los escucho bien, pero espere que voy a subir el audio. Bien. Ustedes me ven a mí porque ya le perdí la mano yo a esto de la virtualidad. Sí, se la ve bien. Sí, perfecto. Sí, se la ve. Sí, sí. Bueno. Miren, porque no tengo la configuración bien de la pantalla. No me aparecen todos. Aparezco yo sola, el nombre de Anaíta Nikian. A ver, ¿qué descuajeringue acá? Ahora sí. Fíjese que hay una parte que dice vista galería. Ya está. Chicos, a ver. Una cuadrícula. Ah, bueno, gracias. Estoy grande, pero no es para tanto. Bueno. A ver. Bueno. Bienvenidos a todos los que no vi de los sobrevivientes del Titanic. Les quería contar que, antes que nada, que bueno, los felicito a todos los que están acá, porque llegaron de Salta muy poquito. El segundo parcial, como todos saben ya, es el 1 de julio a las 16:45 para arrancar a las 17 y terminar 18:30. Y el recuperatorio en principio nos dicen que debería ser el 15. Yo, chicos, no les puedo dar. Solamente les puedo garantizar que va a ser antes de las vacaciones, de las correcciones y las revisiones. Puede ser después. No sé. Con respecto al tema del temario, que es algo que a todos los perturba mucho, van a entrar, yo voy a publicar un dictado, como dice en la primera parte, pero la virtualidad tiene, bueno, para mí tiene todos lados malos, pero bueno, aparentemente no nos podemos ir a morir de frío a la facultad, porque a mí me gusta dar clases presenciales a todos en la carrera, nos gusta dar clases presenciales, pero lo que tiene de bueno es que las clases quedan grabadas. ¿Eso qué significa? Sesión 2 de la noche, los temas que se dieron entran todos. Es decir, Perdón, doctora, a mí se me está el doctor entrecortando, no sé el resto de los chicos. Hay alguien que está hablando y no está silenciado. Y yo no soy la administradora, así que silenciense. A ver. Profe, que se corta, eso le estamos diciendo. Se corta un poco. Sí, eso estábamos Se corta, diciéndole. sí. Se entrecorta. Se corta. Yo me corto. Okay. Denme un segundito. A ver si abriendo la puerta un poco, a veces mejora la señal y dejamos de consumir Wi-Fi. Bien. Bueno, eso significa que
más allá de si el doctor Acosta llega o no ya a dar una clase de sociedades, que es lo que vamos a evaluar para el cronograma de la semana que viene, porque tenemos todo el mes de junio, salvo la semana de... No, y los feriados no nos afectan, porque es un lunes y un viernes, o sea que no nos afectan los feriados. Tenemos todo el mes para dar los temas que quedan, llegamos bárbaro. Yo voy a dar matrimonio, todo lo que es matrimonio y uniones convivenciales. Igual hay clases mías grabadas, debe haber 5 dando este tema, pero bueno, lo volvemos a dar, y el que tenga preguntas las puede hacer. Y después vamos a ver sus sesiones. Pero les decía, independientemente, la doctora Lundquist dio cooperación. Bueno, eso lo tienen que mirar todo. O sea, los temas que se dieron, esta es una sola cátedra. Tenemos 2 comisiones y a lo mejor un profesor lo da de una manera y el otro la da de otra. Hemos tratado de unificar los temas más delicados para que todos accedan a la misma información, pero si el doctor Núñez dio sociedades, los de la comisión de la tarde también tienen que mirar el video de sociedades porque le podemos preguntar. Bien, si el doctor Acosta da sociedades y agrega cosas, los de la comisión de la noche tienen que mirar el video del doctor Acosta. Porque ahora está todo grabado. Entonces, si está todo grabado, nadie tiene que anotar nada, nadie tiene que venir con el teléfono, van, ponen el canal de YouTube y no se escuchan mientras toman mate. Fácil. Bien. La modalidad del parcial va a ser la misma. Van a ser 5 preguntas, probablemente entre 5 a 6 temas distintos, con un popurrí de preguntas, de las cuales el no contestar una, ya sea dejando el espacio o contestando cualquier verdura, que ha sucedido, implica que el examen está desaprobado. Para todo lo demás, van a tener que esperar. Y no va a haber corrección anticipada para la gente que se recibe con esta materia, porque División Alumnos dejó de emitir lo que ellos nos hacían un certificado de última materia, que nos garantizaba que los alumnos que pedían corrección anticipada tenían todas las materias dadas, y la única que les podía faltar es el juicio oral de la práctica, porque sabemos que de práctica 3, porque sabemos que el juicio oral de la práctica 3 lo dejan siempre para después de privado. Bueno, el cuatrimestre pasado dijimos los que se reciben con privado, hagan una lista, se anotaron 35. ¿Sí? Que le faltaban defender esto, presentar aquel trabajo, y como no había forma de verificarlo, y salir a corregir 35 exámenes en 2 días, tuve una revuelta popular en la cátedra, porque tienen razón, no es serio. Como no podemos confiar en que los que se anoten en la lista son los que realmente se reciben, no lo vamos a hacer. Salvo que ustedes consigan que otra vez se emiten el certificado de última materia. Con el certificado de última materia, donde dice que lo único que les falta es el juicio oral de la práctica 3, se los corregimos en 72 horas. Y no tengo constancia escrita, como les dije, vamos teniendo que recortar cuestiones que hicimos de buena fe, como era corregirles antes, ir a la facultad y decirles, entonces en persona, bueno, se recibió, nos sacamos la fotito con la familia, pero hoy no sería viable. Bueno, conmigo van a ver la problemática del matrimonio. ¿Qué matrimonio? El matrimonio con elementos extranjeros, ¿sí? Porque ustedes matrimonio ya lo vieron en 5, familia. Ustedes habrán visto que en la parte especial de Derecho Internacional Privado lo que hacemos es tomar, no llegamos a tomar todas, pero casi todas las instituciones de derecho privado, ¿sí? Porque recuerden que nosotros por ahora damos instituciones de derecho privado. Todavía no hemos entrado con cuestiones como el derecho penal aduanero, cuestiones que son de derecho público,
histórico y que también ahora con las teorías más modernas estarían incluidas en el concepto de cooperación internacional. Ya Goldschmidt hablaba de que si un Estado ayudaba al otro a cuidar a sus intereses fiscales, era en bien de la comunidad internacional. Pero por ahora son temas de derecho privado. Tomamos temas de derecho privado, que ustedes ya estudiaron en otras materias, y analizamos qué pasa cuando tienen elementos extranjeros. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona el tema del matrimonio internacional. ¿Por qué es internacional? Porque tiene elementos extranjeros. Si no, es el mismo matrimonio que ya vimos. Con respecto a la institución matrimonial, nos dice el doctor Hoff, el matrimonio es una de las instituciones más antiguas y que más protección ha recibido siempre, porque realmente, salvo tiempos muy recientes, porque a ustedes, chicos, les parece que el año 85, que fue el año en que se dictó la ley 23.264 y 23.515 en el gobierno del doctor Alfonsín, fue hace 3 siglos, pero la realidad es que no, ¿sí? No fue hace tanto, menos para nosotros que en el año 85 estábamos en el secundario. Antes de la 23.264, los hijos extramatrimoniales eran víctimas de una discriminación, como si el chico hubiera sido responsable de ser extramatrimonial. Y, por ejemplo, tenía vocación hereditaria del 50% de la del hijo matrimonial. ¿Por qué recalcamos esto? Porque cuando se habla de la institución matrimonial y del favor matrimoni, lo que estamos diciendo es, siempre la legislación trató de que el matrimonio sea válido. En favor de que ese matrimonio sea válido, se permitieron cosas que en otras instituciones no se permiten. ¿En qué instituciones? En las que rige el orden público, ¿sí? Inclusive se ha modificado mucho también lo que se permite en materia contractual, pero a ver, no es lo mismo la legislación que tiene que ver con cómo se rige la compraventa que los derechos alimentarios o hereditarios de los hijos. No es lo mismo. Ya sabemos nosotros que no es lo mismo. Porque hay normas, ¿sí?, que son rigurosamente prohibitivas, como nos decía Salmí, y hay normas que son dispositivas. Las partes las aplican o eligen otra cosa. Ahora, ¿yo puedo elegir no pagarle alimentos a mi hijo? No puedo. Es más, si no lo hago voy preso, porque es incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Bien, entonces, vamos a hablar de la institución matrimonial. El matrimonio ha sido defendido desde siempre por todas las legislaciones, pero no de la misma manera. El matrimonio, originalmente, nació como un acto consensual. Y acá tenemos que hacer unas diferencias importantes y que pueden ser objeto de cuestionamiento y que no están exactamente siguiendo el texto del libro, porque si no yo, para repetirles el libro del doctor Hoff, le digo, vayan y lean el libro del doctor Hoff, y toman un café y ya está, ¿para qué estamos nosotros? Entonces, el tema es así. El matrimonio nació como un acto consensual, es decir, las dos partes manifestaban generalmente ante una tercera persona que era en general o representante del culto o algún tipo de funcionario, ya sea en Roma antigua, el consentimiento o la voluntad de unirse en matrimonio. Bien, esto que perduró hasta hace muy poquito, muy poquito, en Escocia, y hace un poco menos poquito en el Reino Unido, y en Estados Unidos, dependiendo del estado, sigue siendo casi así, cambió en los países que seguimos el derecho romano, a raíz del Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica decidió que este acto consensual pasara a ser un acto
formal. Y entonces, ¿cómo es esto de que era un acto consensual o era un acto formal? Mientras fuera un acto consensual, y hoy en Latinoamérica hay un montón de países donde la convivencia por determinado tiempo hace que se transforme en matrimonio, porque es la voluntad de estar juntos. El consensual es, yo quiero estar en pareja matrimonial con una sola persona. Tiene que ser única, permanecer en el tiempo, producir o no producir hijos que serán beneficiarios de esa pareja. La unión consensual, yo les voy a pedir al que todo el que pueda prenda la cámara, porque dar clases a cuadraditos vacíos no nos gusta, y yo estoy anotando quienes están presentes, y si no está la cámara prendida no los voy a poder poner. Entonces, pero no es extorsivo esto, es nada más que el solo efecto de que nos veamos la cara. Yo entiendo que a veces se complica, pero dentro de lo posible tratemos de mantener todo el vínculo. No, más asequible en los términos de voz. Capaz que algunos chicos también. Fernando, ¿se corta la comunicación? ¿Se les corta a todos o es solamente mi conexión? No, se me cortó a mí. Ah, ok. Sí, ya volvió. Apagamos las cámaras, profe, a veces. Por eso apagamos las cámaras, a veces. ¿Usted dice que es porque nos comemos la internet? No sé, probemos. Bueno, ahora que los veo todos me pongo más contenta. Bueno, el tema es así. Si ustedes vieron la serie Outlander, hay un capítulo donde se celebra un matrimonio consensual. Ahí mire cómo Nicole se ríe porque ella vio Outlander y vio en la escena donde ellos se atan las manos y manifiestan que quieren unirse en matrimonio. Bueno, en Escocia hasta hace muy poco, esa era la forma de contraer matrimonio. En Escocia, porque en Inglaterra se había dictado una ley que establecía que el matrimonio podía celebrarse, pero ante un ministro del culto. En cambio, en Escocia, con la sola voluntad de unirse y frente a un tercero, se consideraba celebrado el matrimonio, siempre que dentro de un plazo de un término razonable se realizara la inscripción del matrimonio. Inscripción era una formalidad, no es que iban y lo registraban más que en la iglesia. Entonces, nosotros, a diferencia del derecho anglosajón, tenemos un matrimonio que es formal. ¿Sí? Vieron que en Estados Unidos la gente se va a Nevada, a Las Vegas, y se casa en una capilla y lo casa un extraterrestre, o Elvis Presley, claro, o en una serie se ordena, se saca una licencia para casar un amigo y los casa a los otros, como en The Big Bang Theory, o sea, acá abarcamos toda la gama de cinematografía para que todos entiendan algo, o sea, tengan alguna referencia. Eso es de lo que más se acuerdan después. Bien, nosotros no. ¿Nosotros qué pasa? Tenemos un matrimonio formal. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos un matrimonio formal ¿impide que reconozcamos otros matrimonios celebrados de esta manera? Es decir, que la ley de la celebración argentina exija los recaudos que vamos a plantear, ¿hace que sea contrario al orden público reconocer matrimonios celebrados sin formalidades? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar del tema de la unión matrimonial, la institución. La familia, la gens, siempre fue la base de la sociedad, ¿no es cierto? Y históricamente el matrimonio era entre hombre y mujer. Cuando aparece la posibilidad de reconocer, porque en otros estados se reconocía, el primero de los estados que lo reconoció fue Holanda, el matrimonio entre personas del mismo sexo biológico, estamos hablando sexo biológico. No nos metemos con la identificación de género,
no nos metemos con la autopercepción, eso es ajeno a toda esta problemática. Acá hablamos de cuando se hablaba de hombre y mujer, ¿sí? Se hacía referencia al sexo biológico. Aparece la posibilidad del casamiento entre dos personas del mismo sexo. El sexo es el sexo asignado biológicamente, o sea, asignado, el que le tocó a uno genéticamente. Bien. La discusión era, la unión entre dos personas del mismo sexo, independientemente de la percepción de esa persona o de los pronombres que utilice. ¿Bien? ¿Era matrimonio? ¿Es matrimonio o le ponemos otro nombre? Le damos los mismos derechos, exactamente los mismos derechos, y le llamamos matrimonio, o matrimonio es entre hombre y mujer y lo otro es ensalada de fruta, el nombre que fuera. Esa fue una discusión muy importante. Si lo incluíamos dentro del matrimonio, o le dábamos los mismos derechos, pero era otra cosa. ¿Cómo terminó la discusión? Se decidió que era matrimonio. Cosa que ya se adelantó cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció la unión civil entre personas del mismo sexo. Yo en ese momento ya entendí, en aquel momento tuvimos una charla sobre el tema, que había cambiado el orden público internacional argentino, que hasta ese momento consideraba contrarias al orden público a las uniones entre personas del mismo sexo, y de golpe, si en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consideramos válida la unión civil, entonces estamos haciendo oportunismo jurídico en los términos de Goldstein, porque en derecho interno aceptamos una cosa y en derecho internacional aceptamos otra. En el año 2010, con la ley 26.618, se acepta el matrimonio mal llamado igualitario. ¿Por qué digo yo mal llamado igualitario? Porque igualitario es un adjetivo calificativo que a mi entender implica una discriminación. Si ya tuvimos la discusión y dijimos, ¿es matrimonio o es ensalada de fruta? No es matrimonio. Bien. ¿Por qué hay que aclarar que es igualitario? Es matrimonio y punto. O si el matrimonio es entre una persona muy alta y otra baja de estatura, alguien dice que es un matrimonio desigualitario porque uno mide 1,90 y el otro 1,45. No. No. Es un matrimonio y punto. Porque si no, nunca va a faltar el que cuando digan, es un matrimonio igualitario, diga, ¿por qué? Luego, como este tema me molestaba bastante, hice una investigación y descubrí que el ponerle igualitario fue una concesión que se hizo durante la negociación de la ley a favor de las personas que estaban en contra, para que no fuera exactamente igual al otro. Con lo cual, la exposición de motivos y las discusiones de las cámaras legislativas me dieron la razón. Era discriminatorio. Matrimonio es matrimonio y punto. ¿Sí? No importa quién se casa. Son dos seres humanos. Y eso es lo que dice el Código Civil y Comercial. Contrayente. ¿Estamos de acuerdo? Hoy no nos importa quién se esté casando. Bueno, sí. Tienen que ser dos seres humanos. Les digo porque últimamente estuve leyendo unos artículos japoneses donde la gente se casaba con muñecas y otro tipo de situaciones que me resultaron muy bizarras realmente. O estoy grande o no sé, eso de casarse con una muñeca de plástico o un robot. Acá todavía tienen que ser dos seres humanos. No importa de qué género. ¿Está claro? Matrimonio. Todo eso que el libro de Hoff habla de la género, identidad, no lo vamos a preguntar. No es ese el objeto, este no es un seminario de género, esto es derecho internacional privado. Lo que nos interesa saber es que hoy, lo que antes era el consentimiento de hombre y mujer, hoy es el de los contrayentes. ¿Sí? Y para nosotros es un matrimonio. Y el Código Civil y Comercial no dice en ningún artículo igualitario. Así que ustedes como profesionales del derecho no lo tienen que decir. Bueno, a ver, no los estoy obligando, no van a ir presos.
Es una sugerencia, ¿sí?, de una persona que no está a favor de ningún tipo de discriminación. Porque nosotros tenemos como una cuestión de orden público reconocer que están prohibidas todas las formas de discriminación. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Matrimonio entre dos contrayentes que presten libremente su consentimiento. Ahora, ¿cuáles son los sistemas, dentro de los sistemas formales, no consensuales, cuáles son los sistemas que se pueden dar para regir la validez del acto matrimonial? Hoy vamos a analizar exclusivamente la validez del acto matrimonial. En la próxima clase vamos a ver los efectos personales y patrimoniales y las uniones convivenciales, y después vamos a ver las sucesiones, ¿sí? Acá hago un paréntesis. Creo que subido a la página del centro hay un trabajo de Baltar sobre sucesiones, ¿sí? Que ahí Lorena dice que sí, o sea que lo vio. Ese trabajo de sucesiones es muy bueno, y estudiando eso más la clase, alcanza y sobra, ¿sí? Porque es muy claro respecto de cómo se reguló, y es muy crítico respecto de cómo se reguló, y esta cátedra comparte las críticas que hace el doctor Baltar a la nueva regulación. Así que de ahí pueden estudiar. Yo ese apunte lo subí hace 1000 años, bueno, no, hace 1000 años no, porque después de que se modificó el Código Civil y Comercial, y con eso y la clase alcanza. No tienen que recurrir a otra bibliografía. Y no es muy largo y es muy llevadero. Bien, entonces, el sistema puede ser el de la nacionalidad, la validez del acto. Estamos hablando de por qué ley se rige la validez del acto. ¿Está claro? El cronograma es, primero, validez del acto, luego efectos del acto, personales y patrimoniales, y luego uniones convivenciales. Ese va a ser el orden. Entonces, la ley de la nacionalidad tiene un problema. Tiene el problema de que a veces los contrayentes no tienen la misma nacionalidad. Y en algunos ordenamientos todavía la mujer adquiere la nacionalidad del marido. Con el matrimonio adquiere la nacionalidad del marido. Y si ven a algunos les vendrá bárbaro, a otros no. Y para nosotros es violatorio de todas formas de discriminación contra la mujer, porque ¿por qué la mujer va a adquirir la nacionalidad del marido y no el marido va a adquirir la de la mujer? Claramente es lo mismo, ¿o no? ¿Somos iguales para todos o no somos iguales para nada? El que tenga alguna duda o me quiera hacer alguna pregunta o haya leído algo y no entendió o tiene una duda o quiere comentar algo, lo único que hacen es me levantan la manito, o si no, si tienen la cámara prendida, me levantan. Lo que pasa es que yo veo, de los 61 veo una sola hoja y hay 3. A mí me gusta más cuando estamos allá, que los veo a todos, pero bueno, yo soy antigua. Igual, y esto quiero que me lo contesten. ¿No es más lindo cuando estamos presenciales? ¿No se aprende más? ¿Uno no se acuerda mejor? ¿O ustedes prefieren? Sí, yo prefiero presencial. Sí, ¿No es cierto que estamos todos mejor. diciendo, no importa, nos morimos de frío, pero es más Tal cual. entretenido? Sí, además se aprende mejor. A mi Bueno, forma de yo les vista voy se a entiende contar mucho algo. mejor. Yo les voy a contar algo, ya que estamos todos hoy, se los voy a decir, y esto es una posibilidad, porque nos queda un mes entero. Yo hablé con Mariano Vegue, con el subsecretario académico, porque yo quería seguir dando presencial. No yo, todos en la cátedra quieren seguir dando presencial. ¿Sí? En eso estamos todos de acuerdo. ¿Qué me dijo el doctor Vegue? Se requiere la unanimidad. Es decir, con que uno diga que no, no podemos dar presencial. Les dejo tarea para el hogar. Si tienen ganas de ponerse a ver, si quieren que volvamos a la presencialidad y ponemos por ahí, no la de las 8 de la noche, que por ahí hace mucho frío,
sino aunque sea la plenaria, le pedimos que nos calefaccionen un aula para la plenaria, hagamos la nota y la pedimos. Y como la plenaria no siempre la uso yo, a veces la usa Paula, a veces la usa Juan, no es una mala opción, ¿sí? Después yo hago el control de todos los que quedaron cursando, y si estamos todos de acuerdo, nos vemos en la facu, chicos. No sé si sabían que existía esta posibilidad. Doctora, en práctica 2 tenemos la obligación de que es presencial. Tenemos una sola clase por Zoom nada más. Después vamos a la... Yo, Cristina Ortiz. Cristina, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? En práctica 2 es presencial, tenemos una sola vez a la semana por Zoom, continúa igual que como cuando comenzó el cuatrimestre, y los horarios siguen siendo los mismos. Vamos a la facultad, no hay calefacción, pero bueno, vamos a la facultad y cursamos de manera presencial. Sí, el doctor del Cerro es que no nos dio la opción. Lo que pasa es que la práctica, bueno, la práctica por ahí tiene una característica, pero como se da la práctica, se da teórica, realmente no. Yo como, a mí me gusta cumplir las normas porque soy abogada y creo que las normas están hechas para cumplirse. A mí me dijeron que si ustedes me presentan una nota con todos los cursantes pidiendo la presencialidad, podemos gestionar la presencialidad, ¿sí? Y que nos den un aula, aunque sea calefaccionada, para la plenaria, por ahí para 1 o 2 por semana. Pero se tienen que ocupar ustedes, chicos. Yo no les voy a imponer presencialidad cuando no se puede. Pero sí les doy la posibilidad, que nos encantaría a todos, de estar allá, ¿sí? Porque mi hijo está cursando y se aburre como loco. O sea, no quiere saber nada. Y entiendo que a ustedes les pasa lo mismo. Bueno, volvemos. Ley de la nacionalidad no nos gusta. La ley del domicilio. Bueno, la ley del domicilio, ¿por qué se aplica? Para la validez del acto. Porque supuestamente es la que rige la capacidad, el objeto del acto, y los vicios que pudiera contener, pero no el matrimonio. ¿Qué pasa si las partes tienen distintos domicilios? ¿Cuál es el domicilio de las partes? ¿Cuál de los dos? ¿A dónde se tienen que ir a casar? Porque supuestamente se tienen que ir a casar ante el oficial de registro civil de su domicilio, ¿sí? Si tienen distinto domicilio, ¿a dónde se casan? En uno. Y si lo hacen en el otro, ¿es válido? ¿No es válido? Bueno, Argentina no ha adherido al criterio del domicilio. ¿A qué criterio adhiere Argentina? Al criterio de que la ley que rige la validez intrínseca y extrínseca del acto jurídico, matrimonio, es la ley del estado de la celebración. Quiere decir que se van a regir por la ley argentina los matrimonios celebrados en la Argentina, en embajadas argentinas porque son territorio argentino, y los actos matrimoniales a distancia que se perfeccionen en Argentina. ¿Está claro? Bien. Perfecto. Ahí Perfecto. Sebastián Sabatini nos hace así con el dedito. Entonces, como lex loci regit forma matus, es decir, la ley local rige la forma del acto, la prueba del matrimonio va a estar regida por el derecho argentino. ¿Y qué dice el derecho argentino? Yo me tengo que casar ante el oficial de registro civil de mi domicilio. Ojo, una cosa es la ley que rige la validez del acto, y otra cosa muy distinta es a dónde me tengo que ir a casar. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Porque si no, hacemos un lío con... ¿No dijimos que domicilio no era? No, no era. Porque no es la ley domiciliaria la que rige la validez del acto. Pero si yo me tengo que ir a casar, o sea, si yo vivo en el puerto, en Mar del Plata, me tengo que ir a casar al registro del puerto. Si vivo en el centro, o en Constitución, o en Parque Luro, me tengo que ir a casar a la Independencia. ¿Está claro?
Eso sí que no se puede modificar. Salvo que, bueno, uno pueda conseguir una venia para casarse en el puerto porque consigue antes. Pero antes había una práctica en la cual la jueza del Registro Civil de Santa Clara accedía a hacer una suerte de ficción de matrimonio en el lugar donde se celebraba la fiesta, y la gente se iba y se casaba en Santa Clara, porque el libro de registro no se puede sacar en serio, salvo que se trate de un matrimonio o en caso de muerte, extremo como de muerte, o en caso de que uno de los contrayentes no pueda movilizarse hasta el registro civil, en cuyo caso los testigos son 4 en lugar de 2. El artículo mortis, no me salía el artículo mortis. El Zoom, me congelé. ¿Me congelé? No. No, se sigue escuchando. No, perfecto. Ah, ok. No, porque a veces me dice, su conexión es inestable, si le va la conexión, sumamente distractivo. Bien. Ahora vamos a analizar lo que eran el artículo 159, 160 y 166 del Código de Vélez, que ahora están todos amontonados en el Código Civil y Comercial en un solo artículo. Y es la cuestión relativa a el favor matrimonio y la inexistencia de fraude en el matrimonio. El Código de Vélez decía: las partes deben concurrir ante el oficial de justicia del registro civil de su domicilio. Ahora bien, la pregunta es, siempre les hago la misma pregunta, los que hayan visto las clases grabadas van a decir que poco original. La pregunta es, si yo soy soltera, vamos a suponer que Luisina Évoli se va a casar con Mariano Alzol, y los dos son solteros, pero resulta que no tienen ganas de casarse acá, porque hace un frío bárbaro, está horrible, y además alguien vino y les dijo, de regalo de casamiento les doy un viaje. Nos vamos a, no sé, a las Bahamas. No, bueno, las Bahamas es de Estados Unidos, vamos a pensar en un lugar, no sé, en el Caribe colombiano, que es muy lindo, recomiendo realmente el que pueda. A ver, nos casamos en la isla de San Andrés. Y nuestros parientes son todos millonarios y pueden viajar y pagar $1,000 el pasaje y todo eso. Ese matrimonio, celebrado por la autoridad competente según la ley colombiana, pero con Luisina y Mariano conservando su domicilio en Mar del Plata, ¿es válido o no? Teniendo en cuenta que el código dice que yo me tengo que casar ante el oficial de registro civil de mi domicilio. A ver, escucho respuesta. Sí, sí es válido. A ver, Lorena. Explícanos. ¿Cómo, Anaí? ¿Quién está hablando? Anaí. Lorena, no se te escucha. ¿No se escucha? ¿Quién está hablando? Anaí, ¿se escucha o no se escucha? Capaz que anda mal mi micrófono. Anaí sí, pero Anaí está hablando. Muy bien. A ver, Anaí, explícanos por qué. Por este principio del favor matrimonis, y siempre que no sea para eludir impedimentos del matrimonio. ¿Qué tipo de impedimentos? Muy bien, no te estoy tomando examen, ¿eh? Estamos haciendo una clase más interactiva para que no parezca yo una tarada que estoy hablando durante 1 hora y media acá, y ustedes ahí mirando. ¿Qué tipo de impedimentos? Impedimentos como el de la edad, que requieren ser mayores de edad o tener autorización. Bueno, no, ahí lo vamos a corregir. Los impedimentos, ¿es correcto? Muy bien la respuesta de Anaí. Sí. La respuesta a la pregunta es, ¿me puedo ir a casar a Colombia o casarme en un crucero? Sí, pero, o no, pero. Sí, pero, mientras no sea para violar un impedimento. ¿Qué impedimento? Dirimente.
los dirimentes, Dirimente. que justamente ahí no es la edad. La edad y no darse a Sí. entender por escrito la sordomudez son los Sí. impedientes, que son subsanables. Los impedimentos dirimentes son los impedimentos, por ejemplo, el haber participado en el asesinato del cónyuge anterior, por ejemplo. ¿Recuerdan los impedimentos en familia? Los vieron hace 5 minutos. Acá no los vamos a repetir porque les vuelvo a repetir, esto no es familia, esto es internacional privado. Entonces, Ahora, perdón, si yo... una pregunta. Sí. Tomás, ¿Qué le pasa, Tomás? Dígame. ¿podría considerarse de todas maneras que no es válido porque esas personas podrían ir a casarse al extranjero con el fin de cometer fraude? Supongamos, por ejemplo, no sé. No, usted no. ¿Sabe por qué? Porque cuando cambió el orden público internacional argentino en el año 85, con el dictado de la ley 23.515, y pasamos de ser antidivorcistas a ser recontradivorcistas, ahora somos tan divorcistas que, como dice Boquiano, el efecto elefantiásico de la ley de divorcio argentina hace que si usted obtuvo una separación personal en España y se viene a la Argentina y se casó en la Argentina, usted eso lo transforma en divorcio acá, aunque el otro no tenga ganas, lo hace usted solo. Bogiano dice que ese es el efecto elefantiásico de la ley de divorcio, que va más, lo divorcia el que no pregunta. Entonces, usted hoy no puede considerar que se van a casar con fraude a la expectativa, que es lo que usted está planteando, porque el único fraude que podrían plantear sería la posibilidad de disolver el vínculo, porque estamos hablando de efectos personales. No estamos hablando, cuidado, de fijar primer domicilio conyugal en otro estado, porque ahí sí, si yo voy a fijar primer domicilio conyugal en otro estado, fraudulentamente, voy a hacer que el régimen patrimonial me quede fijado en ese derecho. Y ahí sí puedo estar cometiendo fraude en perjuicio de alguno de los dos cónyuges, porque ese derecho del primer domicilio conyugal va a regir todo el régimen patrimonial. ¿Bien? Pero como acá no estamos hablando de los efectos, estamos hablando del acto, ¿sí? Si usted es soltero y su otro contrayente es soltero, o soltera, o soltere, o como les guste, acá no discriminamos a nadie. A mí el lenguaje inclusivo no me gusta y no lo tengo que usar. La Real Academia dijo que no lo tenemos que usar y la facultad también. Pero por las dudas, para no ofender a nadie. Soltero, soltera, póngale el pronombre que quiera. ¿Son solteros? Se pueden ir a casar a donde se les cante. Mire cómo se lo digo, hablo francés, como dice una psicóloga que yo conozco. A donde quieran. Mientras no sea para eludir un impedimento de orden público, el acto es válido. Y usted está casado. Yo le recomendaría, usted viene y lo anota en el registro civil. ¿Es requisito anotarlo? No. No. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el doctor Bosser en el caso Zapata-Timberlake, que si llegamos lo vamos a ver. Todos recen para que no lleguemos, es un caso muy complicado, es el caso María Marta Guadalupe Zapata-Timberlake contra Charles Stelling, es una nulidad de matrimonio que planteó la señora Zapata-Timberlake, que fue la primer cónyuge del señor Roberto Noble. ¿Todos saben quién era Roberto Noble? Los más grandes me dicen que sí, los más chicos no tienen ni idea. El dueño de Clarín. Era el dueño de Clarín, sí. Y dejó a la viuda Ernestina Herrera, que fue durante muchos años, hasta hace poquito que falleció, la directora formal del grupo Clarín. Bueno, la señora María Marta Guadalupe Zapata-Timberlake planteó la nulidad de su matrimonio con Stelling para después decir que su matrimonio posterior con Roberto Noble, que era nulo por impedimento de ligamen por la mala disolución de su primer matrimonio, era válido, con lo cual se caía la validez del matrimonio Noble-Herrera. Es un caso. En ese caso, ¿qué dijo el doctor Bosser?
¿Es requisito haber anotado el matrimonio celebrado en el extranjero para que sea válido en la República? No. No. Con que no haya sido celebrado en violación de una norma de orden público, que en este caso son los impedimentos, andamos bárbaros. Me puedo casar donde quiera. ¿Qué ley va a regir ese acto? La ley del lugar de la celebración. Lex loci regit formam acte. Es decir, que es válido, siempre y cuando yo haya cumplido con las exigencias de la ley del Estado de la celebración. ¿Es obligatoria esta norma? El juez tiene que investigar si yo cumplí o no cumplí con las normas del Estado de la celebración, y sí, porque el matrimonio es una institución regida y atravesada por el orden público internacional, y hasta con normas de aplicación inmediata, como todos sabemos, son normas de policía y seguridad, normas directas, normas que se aplican sin tomar en cuenta la norma de conflicto. Bien, entonces, esta misma ley, la ley del Estado de la celebración, es la que va a regir el consentimiento, y acá el orden público argentino va a operar como mínimo. Error, dolor y violencia tiene que ser el mínimo. O sea, no vamos a reconocer un matrimonio en un estado donde uno de los cónyuges dijo que sí, porque le tenían puesto un revólver en la cabeza o le habían secuestrado a la prima. ¿Estamos de acuerdo? Error. Y acá me divierto un rato. El código dice que es causal de nulidad, lo decía Vélez, el error en la persona con la que me caso. Qué complicado, ¿no? Porque definamos error. ¿Cuál es el error? Yo qué me creía que era el que se iba a casar conmigo y ahora qué resultó. Porque es muy difícil. Bueno, el código dice, el error consiste en que la persona posee determinadas características o es alguien tan diferente de la persona con la que yo contraje, o pensé que contraía enlace con esa persona, que me hubiera llevado a no casarme con ella. Concepto difícil de probar, ¿sí? Yo no les recomiendo que vayan haciendo juicios de nulidad agregando error en las características de la persona. Siempre que no se trate de derecho canónico, porque como yo les comenté, creo que en alguna oportunidad, el derecho canónico reconoce como causal de nulidad del matrimonio la reserva mental. El que no lo escuchó ahora se divierte. ¿Saben lo que es la reserva mental? El doctor Koch creo que lo puso en el libro porque cuando yo lo descubrí por un caso que tuve, estábamos tan fascinados con el tema que lo puso en el libro. La reserva mental es que cuando yo me estoy yendo a casar, vio que voy caminando yendo hacia la iglesia, hacia el altar, a decir que sí me quiero casar, en realidad estoy pensando que no quiero. Entonces yo voy y digo, yo no quería, pero usted dijo que sí. Sí, pero yo estaba pensando que no. Y le dan la nulidad a uno, eso es lo más grave. Y si encima está en España, esa nulidad canónica tiene efectos civiles. Y le anula el matrimonio celebrado en la Argentina, por más que en la Argentina no reconozca el matrimonio religioso como matrimonio. Yo tuve un caso donde se casaron en Mar del Plata, en San Carlos, en el registro civil del centro, se fueron a vivir a España, se separaron en España el marido pidió la nulidad canónica en España, que no correspondía en San Carlos, se la dieron, es un proceso muy costoso, y pidió la extensión de la nulidad canónica a la nulidad civil. Es un proceso sumario, no se puede alegar nada, por más que yo intenté demostrar y llegué al Tribunal Constitucional Español de que la ley argentina no reconocía la nulidad canónica porque no reconocía el matrimonio canónico. Le dieron la nulidad civil y terminó que la señora era
soltera en España y separada en la Argentina, porque Argentina nunca iba a reconocer esa sentencia, porque es contraria al orden público. Y así estamos. El señor se casó de vuelta acá, para nosotros es bígamo, para España no. Así quedó. Entonces, los impedimentos, los vicios del consentimiento y todo lo que tenga que ver con la formalidad del acto se rige por la ley del lugar de la celebración. Y el juez argentino que tiene que reconocer ese matrimonio tiene que controlar que se haya cumplido con la formalidad del acto, porque es como si fuera el derecho extranjero, que ahora hay que aplicarlo de oficio. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Claramente este concepto que estamos manteniendo excluye el concepto de fraude. Ahí le contestamos a Tomás, que ya lo visualizó y lo vislumbró. ¿Podemos encontrarnos con el problema de fraude? No. No respecto de la celebración. Aparte dejamos la cuestión del primer domicilio conyugal, si fuera fraudulento, porque es el que determina la ley aplicable y el juez competente en determinadas cuestiones, juez competente en determinadas cuestiones, pero la ley aplicable en todos los casos a los efectos patrimoniales matrimoniales. Bien. Entonces, todo se rige por la ley del estado de la celebración. Tenemos el supuesto del matrimonio a distancia, que es cuando por algún extraño motivo la gente le agarra una urgencia en casarse y uno de los dos contrayentes no pueda estar en el mismo lugar o en el lugar de su domicilio. El matrimonio a distancia está regulado, hay dos supuestos, matrimonio por poderes y matrimonio a distancia. El matrimonio por poder está prohibido. ¿Sí? No está regulado en ningún lado, por lo tanto no es posible casarse por poder. Les digo porque en el caso Zapata Timberlake, el matrimonio entre Roberto Noble y María Marta Guadalupe Zapata Timberlake fue por poder. El señor Noble no estaba, y fue en la ciudad de Culiacán. Un alumno tuvo la amabilidad de informarme que Culiacán era la sede del cártel de Sinaloa, con lo cual yo me quedé, ¿qué hacía Roberto Noble casándose en Culiacán? No importa. Si les gusta el intrusos en el espectáculo, como hicimos con Mandel, que les gusta, porque no le erró nadie en el caso Mandel, todos se acordaban perfecto del caso Mandel. Así que después, cuando veamos el caso Zapata Timberlake, se van a enterar de un montón de cosas. Entonces, el matrimonio a distancia es un supuesto muy excepcional en el cual hay 90 días desde que el primer contrayente manifestó la voluntad de casarse para hacer llegar los papeles que acrediten el consentimiento del otro contrayente en el lugar donde se encuentre. El día 91 el matrimonio no existe más, es un plazo de caducidad. Ojo, el día 91 es como si nunca hubiera sucedido, no es subsanable, no se interrumpe porque es un plazo de caducidad, o sea que no hay, no, yo no sabía, o hubo feriados, no. 90 días hay que hacer llegar los papeles. El acto está perfeccionado en el lugar a donde, una vez llegados los papeles, se perfecciona el casamiento. Y ese es el estado de la celebración. ¿Estamos de acuerdo? En Argentina el matrimonio, para ser válido, se eliminó el sistema de las proclamas. ¿Para qué eran las proclamas? Para que la gente no se casara 20 veces y fuera polígama. De hecho, en el derecho francés aún está vigente que no solo hay que publicar que se va a casar, sino que en aquellos lugares donde las personas pudieran tener vínculos importantes que afecten al derecho francés, también hay que hacer saber que se van a casar. Acá, ¿por qué fue reemplazado? Por el régimen de testigo. ¿Sirven para algo? No. ¿Saben por qué? Porque los registros de las personas son
esto es horrible, yo no tendría que estar diciéndoles esto, pero la realidad es que si una persona se casa 5 veces en 5 provincias distintas, nadie se entera. Porque no hay un registro de las personas nacional. Los registros son provinciales. ¿Sí? Entonces, se supone que los testigos son los que dan fe de que la persona no está cometiendo un delito. Bueno, ahora, la cuestión de la bigamia es un delito, pero es de acción pública, no es de acción pública, es dependiente de instancia privada. Pero el tema es el siguiente. Hoy por hoy, la única publicidad son los testigos. 2, si se revisa el acto en la oficina del registro civil. 4, si se debió salir por una razón de extrema gravedad. Si no, el registro, el libro de registro no sale. El acto que vale es el civil. El código dice, si las personas desean que el ministro de su culto venga y haga una bendición, el acto que sea, luego de celebrado el matrimonio civil, el registro civil no se puede oponer, es voluntario. ¿Sí? Se admite. ¿Tiene valor? No. ¿Cómo sabemos que no tiene valor? La jurisprudencia, en 2 casos, son el caso Bartolomé Sánchez y del año 57 y el caso Leuter de Kravitz, que es del año 75, nos informa qué le sucede a la gente que se casó en la Argentina en forma religiosa. Salvedad de ella. Vélez pensaba, cuando puso que la gente se podía ir, en la gente que se quería casar, había mucha inmigración, que la gente que se quisiera casar exclusivamente en forma religiosa y no reconociera las autoridades civiles, porque era otro momento de la vida. Entonces dijo, bueno, el que se quiera ir, que se vaya, se casa y vuelve a la Argentina y se casó religiosamente en España. Ahora, ¿puede hacer eso en Argentina? No. En el caso de Bartolomé Sánchez y Laura López, se trataba de un matrimonio celebrado en 1914. Eran cubanos y españoles y estaban absolutamente convencidos de que el casamiento era el casamiento religioso de la iglesia, no el laico. Y parece que el sacerdote se olvidó de pedirles la constancia del matrimonio civil. Ahora todos los que se hayan casado saben que a la iglesia hay que llevar el papelito, antes era la libreta, ahora en libreta le dan a uno el certificado de matrimonio, y entonces el cura te casa. El cura, el pastor, el showing, el que sea que, claro, el profesor de mindfulness. Ahora ya estamos en una situación en la que todo eso es invisible. ¿Qué pasa? Cuando se muere el señor Bartolomé Sánchez, después de 40 años de matrimonio, hijos, nietos, la señora va y tramita su pensión. Y ahí se entera de que era soltera. Nunca se había casado. No quiero pensar el estrés postraumático que le agarró a la señora de Sánchez, imagínense en el año 57, enterándose que había vivido en concubinato. Bueno, en realidad si era una persona religiosa no creería esto porque ella se casó en la iglesia y anterior se estaba casada. Pero le denegaron la pensión de viudedad. Una pensión mínima. Fue a pedir la pensión mínima jubilatoria después de 40 años. En primera instancia le dijeron que no. ¿Quién está hablando? ¿Hay alguien que tiene...? Sí, alguien tiene un micrófono encendido. Sí. Mónica Luján me parece que es. Mónica. ¿Quién es? A mí me figura que Mónica Luján Ortega tiene el micrófono prendido. No sé si es ella sola o alguien más. Mónica Luján Ortega no está muteada, es correcto. Ahora sí. Seguimos. Cuando llega a la corte el caso, después de que la Cámara de Previsión Social le denegó, la señora ya estaba desahuciada. Sebastián Soler
demostrando, y penalista, demostrando que era procurador, demostrando su calidad jurídica, hizo un dictamen diciendo que luego de 40 años de vivir juntos, en el convencimiento de que estaban casados, de acuerdo a su nacionalidad y a su religión, siendo monógamos, habiendo tenido hijos y habiendo vivido en apariencia de matrimonio, y siendo que la pensión de viudedad mínima lo único que hacía era compensar, no en su totalidad, pero en una parte, lo que el esposo aportaba. Recuerden que era otra época, las mujeres no trabajaban, correspondía darle la pensión. Y acá, por el lado del derecho previsional, es donde entran no solo las pensiones para las viudas putativas, porque este matrimonio no existió, sino también para las viudas fraudulentas, tema que se va a ver cuando veamos la cuestión de los fallos, desde el voto del doctor Barraquero, argentino Barraquero, en el caso Manuela Rosas de Gea, pasando por el caso Solá, Ulloa, hasta llegar a Behrens, que es el caso que ustedes vieron para jurisdicción internacional, pero que ahora lo vamos a ver para matrimonio. O sea que el mismo caso Behrens va a tener ahora un análisis distinto, desde otro punto de vista, que es el caso, la cuestión matrimonial. Lo mismo le pasó al señor Jacobo Kravets y a la señora Linda Leuterstein. Se casaron ante el rabino no les pidió nada, los casó. Cuando la señora fue a pedir la pensión, le dijeron que no. Igual resultado tuvo, la señora obtuvo su pensión de viudedad en función de la buena fe, la apariencia, y eso van a ver que eso es receptado hoy en el código cuando hablamos de las uniones convivenciales, donde para que usted lo considere conviviente, usted tiene que tener un cierto tiempo y una apariencia y una voluntad de vivir en convivencia, ¿sí? No cualquier cosa es unión convivencial. Entonces eso que se tuvo en cuenta en el caso Bartolomé Sánchez y en el caso Kravets, recibe recepción legal respecto de la unión convivencial, porque todo tiene que ver con todo, entonces los antecedentes se toman en cuenta al momento de legislar. ¿Bien? Entonces, Pregunta. los casos Bartolomé Sánchez y Kravets entran, ¿sí? Porque después empiezan con el tema de qué es lo que va al parcial, qué es lo que no va al parcial. Entonces, la formalidad del acto se rige por la ley del lugar de la situación y los vicios del consentimiento también. Entonces, vamos a volver a repetir esto. Si bien los vicios del consentimiento se rigen por la ley domiciliaria, respecto del acto matrimonial se rigen por la ley de la celebración, siendo los vicios del consentimiento argentinos mínimos, ¿sí? Error, dolo y violencia deben ser reconocidos. De ahí para arriba veremos qué otros hay en la ley del Estado de la Celebración. Respecto de la capacidad para contraer el matrimonio. La capacidad para contraer el matrimonio respecto de la celebración también va a ser regida por la ley de la celebración. Por eso decimos que todos los efectos extrínsecos e intrínsecos, los que tienen que ver con las formas y con la capacidad, los vicios del acto, todo se rige por la ley del Estado de la Celebración. ¿Está claro? Bien. Lo último que vamos a ver es respecto de la cuestión de si la ley de la celebración, los efectos y la validez, para el juez de reconocimiento, que en este caso es el juez argentino, son obligatorios o es facultativo. Y acá tenemos el caso de los casamientos polacos y los casamientos alemanes en tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, luego de la batalla de Monte Cassino y ya cesada la guerra, muchos soldados polacos quedaron en Italia. La batalla de Monte Cassino fue una batalla celebrada en Italia increíblemente sangrienta, donde los polacos mostraron un gran valor contra la Italia de Mussolini. Entonces se quedaron en Italia. Y se enamoraron de las italianas, de algunas, y se quisieron casar. Y no había dónde, no había.
el Estado se había caído, o sea, no había Estado. ¿Y dónde fueron a casarse? Eran católicos, se casaron con el capellán de su regimiento. Fueron y se casaron. Ese casamiento, según la ley italiana, no era válido. Y según la ley indirecta FORI, que era la ley de la nacionalidad polaca, pues ya dijimos que italiana no, tampoco era válido. ¿Pero qué pasó? Muchos de estos casamientos polacos, polaco-italianos, fueron objeto de juicios en Inglaterra. Ahora volvemos al principio. ¿Se acuerdan de que dijimos que en Inglaterra era consensual y que a los ingleses les importaba más el tema de la manifestación de voluntad y que se había puesto como límite que por lo menos fuera ante un ministro del culto, cosa que en Escocia no se adoptó hasta hace 10 minutos y era nos atamos las manos y estamos casados? Bueno, imagínense, si se habían casado entre el capellán y vivían en matrimonio, ¿qué dijo el juez inglés? Es válido, es válido. Y se declaró la validez de estos matrimonios que no eran válidos ni por la ley italiana ni por la ley polaca. Entonces, ¿qué dice el doctor Hobbes? El doctor Hobbes dice, si este fallo, esto tuviera que ser resuelto por un juez argentino, ¿sí? Y encuentra un contacto razonable con un derecho que lo considere válido, ¿qué debe hacer? Favor matrimonio, considerarlo válido. Quiere decir que vamos a buscar, ¿se acuerdan de los puntos de conexión cuando decíamos alternativos? Es decir, vamos a buscar el que más favorable sea a la subsistencia del acto. Todo eso que veíamos al principio decíamos, yo para qué corno estoy estudiando todo esto, que la verdad que no sé para qué. Bueno, miren, acá se aplica. Usted es juez, cualquiera de ustedes, y tiene que fallar un caso internacional. Y no nos quieren llamar por teléfono nosotros, no, nosotros ya aprendimos. ¿Hay algún contacto razonable con alguna ley que los considere válidos? Entonces es válido. Lo mismo sucedió con los matrimonios alemanes cuando cae el Tercer Reich. Ustedes recuerden, los que hayan visto la película La Caída, disculpen las referencias cinematográficas, pero a mí me gusta mucho el cine y considero que a veces uno viendo una película aprende más que leyéndose un libro entero o estudiando. Cuando yo enseñaba público y les enseñaba la Guerra Fría, los mandaba a todos a ver Puente de Espías, una muy buena película de Steven Spielberg, que lo recomiendo seriamente, porque realmente uno ve esa película y entiende todo. ¿Sí? Entiende todo, entiende el muro de la cortina de hierro, entiende cómo funcionaba, cómo razonaba la gente. Bueno. Entonces, el que vio la película La Caída sabe que en el último tiempo, y que no se lo contamos acá, que para eso estamos, para contarles las cosas, el último tiempo, mientras Hitler estaba en el búnker bajo tierra y a Berlín la estaban arrasando las tropas rojas del ejército ruso, obviamente todas las autoridades y todas las instituciones estaban completamente desmanteladas. Por un tiempo no hubo Estado, que de hecho toda esta situación derivó luego en la cortina de hierro y en la situación de que Alemania se dividiera en dos. ¿Recuerdan ustedes? Hoy parece también de hace 200 años el muro de Berlín, pero no fue hace tanto que se cayó, y fue la glasnost y la perestroika de Gorbachov. No fue hace tanto. ¿Ustedes les parece que fue en otro siglo, pero fue hace poquito? La gente iba y se casaba igual. ¿A dónde? A donde podía, con el sacerdote, con el pastor, con el que encontraba. Mientras estuvo vigente el Tercer Reich, los judíos no se podían casar con los católicos. Había una prohibición que emanaba de la raza semita y la religión. Y hubo gente que se casó entre católico y judío, se
casó gitano con no gitano, persona de color con persona de otro color. ¿Qué pasó? Se declaró que esos matrimonios eran válidos porque el consentimiento existió cuando fueron juzgados por derechos distintos al alemán que los consideraba inválidos. Por lo cual, no siempre la norma local es obligatoria, sino que puede ser facultativa. Bueno, creo que ya hemos agotado el tema, así que quiero saber si alguna tiene alguna preguntita que me quiera hacer. Creo que no me olvidé de nada. Pero como estoy así me distraigo. Si alguien quiere preguntar algo, alguien no entendió algo, los escucho, ¿eh? Ah, ¿en serio? A estas alturas, chicos, ya pasamos por el primer parcial, ya tenemos otra. A mí me quedó una duda sobre la ¿Entendió resolución todo? del... Los A mí me fallos que quedó... mencioné, sí, ya les digo. Los fallos que mencioné, y estos anótenlos, porque estos entran. Bueno, Bartolomé Sánchez y Kravets están en el libro, matrimonios polacos y alemanes están en el libro. Y yo les mencioné, y yo se los voy a explicar, la cuestión de los segundos matrimonios fraudulentos, que es el supuesto de divorcio extranjero de matrimonio argentino. Mientras Argentina era antidivorcista, estaba la ley 2393, y existía el divorcio 67 bis, que no era un divorcio, era una separación de cuerpos, de patrimonios, pero sin readquirir ¿qué? Les estoy preguntando. La actitud nupcial. Exactamente. No nos podíamos casar de vuelta. ¿Qué hacía la gente? Hacía fraude simultáneo. Se iba a Uruguay, se divorciaba y se casaba de vuelta en Montevideo, en Punta del Este, dependiendo de la plata que tuviera. Vía México, o en el caso Berens, de acuerdo a la ley de su nacionalidad, en Alemania. Se fue a Alemania. Ese segundo matrimonio era fraudulento, porque era producto del fraude, el fraude celebrado al momento de divorciarse ante un juez que no era el del actual domicilio conjugal. ¿Sí? Porque el juez competente y la ley aplicable a las acciones de separación, divorcio y nulidad de la ley 393 y también en la 2315 y en el Código Civil y Comercial es el juez y la ley del actual domicilio conyugal, último domicilio conyugal, o donde los cónyuges viven de consumo. Y tiene que ser domicilio efectivo, como era en Notrebón, pero ahora en el caso Blasov, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también entra Blasov. Toda esta cuestión de los derechos que le fueron otorgados a las viudas fraudulentas arranca con el voto del doctor Argentino Barraquero en el caso Manuela Rosas de Gea, donde se considera que el segundo matrimonio es inoponible a la ley argentina y no nulo, y luego va evolucionando con el fallo Solá, Ulloa, Zapata, que no es Zapata Timberlake, y termina en el caso Berens, donde se le reconoce validez al matrimonio. Pero la vía por la que entraron reconocimientos a estas esposas fraudulentas fue la vía previsional. Entra desde Rosa de Gea, Solá, Ulloa y Berens. Solamente en lo que tiene que ver Manuela Rosas de Egea. Profe, disculpe, ¿me escucha? No sé. Sí, Noelia, la escucho. ¿Cómo está? Se me cortó a mí, se me cortó y no entendí bien si entraba Blasov, ¿dijo? O lo estaba nombrando a modo de ejemplo. Perdón. Blasov. Ahí está. ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Están todos en impresiones estos fallos, ¿eh?
Y el que tenga muchas ganas así de aprender Derecho Internacional Privado, hay un librito que lo tiene Nieves, que lo dejé yo, que es de Goldschmidt, que tiene muchos fallos, pero no hay que leer todos, es chiquitito así, que se llama Divorcio extranjero de matrimonio argentino, el fraude a la ley y el caso Manuela Rosas de Gea, donde iban a tener el análisis excelente de el resultado del caso Manuela Rosas de Gea y los casos posteriores. Y hay un fallo que acá me lo anoté, que es el caso del fallo de la Sala M sobre el caso de bigamia doble de Florida. Es el trabajo 15 bis de la carpeta de impresiones. Es un caso de bigamia doble, donde también se habla de aplicación y prueba del derecho extranjero. Es muy, muy, muy completa y muy chiquitito, son 4 hojas. Ya cuando le digo que es chiquitito, ya lo miraron con más cariño. Ese yo les recomiendo que los lean, porque lo podemos preguntar. Esto sería más o menos los fallos que tendrían que conocer para matrimonio. Y si llegamos, el tema es que a mí el caso Zapata-Timberlake me gusta analizarlo en clase, que lo hagan, tener el fallo y hacer los cuestionarios presentes. Así, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo se hace un trabajo práctico por Zoom? No se hace. No, les estoy preguntando en serio, porque no sé. Es que es imposible poder participar todos, sería muy complejo. Claro. Bueno, si logramos volver a la facultad en algún momento, capaz que lo hacemos. Bueno, chicos, nos vemos entonces el jueves que viene. Si quieren leer para aprovechar más las clases, efectos personales y patrimoniales, y bienes convivenciales, lo vamos a ver eso, después ya pasamos a sucesiones. Si van teniendo, ¿qué días van teniendo clases? Vieron que yo les voy avisando. Hemos usado algunos lunes para dar a las 2 comisiones y no tener que obligarlos. Vieron que tratamos de dar a la noche y a la tarde. Lo que pasa es que, bueno, toda esta cuestión del desorden que se nos generó con que de un día para el otro nos avisaran que no íbamos más a la facultad, tiene su costo, ¿no? Estoy a su disposición, me avisan cualquier cosa que necesiten. Creo que todo el material está en impresiones, todo. Y lo que no lo acercamos. Así que bueno, los saludo, los libero, liberamos el aula y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias.